Daniel capítulo 7 versículo 1. Visión de las 4 bestias. En el primer año del reinado de Belshazzar en Babel, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los 4 vientos del Chamaín. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un varón, y se le dio un levab humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un león pardo. Aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave, esta bestia tenía 4 roshim y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una 4 bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Canto al venerable anciano. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los sefirot fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Seguí contemplando la visión nocturna. En las nubes del Shamaín venía como el Ben Hadam, se acercó el venerable Saquem y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará y su reino nunca será destruido. La interpretación de la visión. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté al verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los Kadoshim de Aelión recibirán el reino, y será suyo por toda la eternidad. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4 bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido, y ante el cual había caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los Kadoshim y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los Kadoshim del Aelión. En ese momento los Kadoshim recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La 4 bestia es un 4 reino que surgirá en esta tabel. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Insultará al Elohim Haelión y oprimirá a los Kadoshim de su pueblo. Tratará de cambiar los mandatos de Elohim, las fiestas de Israel y el calendario Ivri. Y el pueblo de Elohim estará bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre.
Entonces se dará a los Kadoshim, que son el pueblo de Aelión, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas visiones que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Daniel capítulo 8 versículo 1. Visión del carnero y del macho cabrío. En el tercer año del reinado de Belshazzar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo, y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del Shamaín. De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el oeste, y también hacia nuestra hermosa Aretz. Creció hasta alcanzar al ejército de los Shamayim, derribó algunas estrellas y las pisoteó, y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército del Mahón. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó la Bayit. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por Eret la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los Kadoshim hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega de la Bayit y de la humillación del ejército? Y aquel Kadosh me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará la Bayit. Significado de la visión. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba: Gabriel, dile a este varón lo que significa la visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. Pero él me dijo: toma en cuenta, Ben Adam, que la visión tiene que ver con la hora final. Mientras él me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo. Pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía: voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Elohim, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Yaván, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo Kadosh. Con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a muchas personas que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. Esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé en mi lecho. Luego me levanté para seguir atendiendo los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla. Daniel capítulo 5 versículo 1. La escritura en la pared. El rey Belshazzar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse.
Mientras brindaban, Belshazzar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nebucadrezzar su padre había tomado de la vallée de Jerusalén, y así se hizo. Les llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya ebrios, se deshacían en alabanzas a los Elilim de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento, en la sala del palacio, apareció una mano que a la claridad de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared, mientras el rey observaba la mano que escribía. El rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, y a estos sabios Bebelim les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de violeta, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belshazzar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: «Que viva Meadón el rey por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de Meadón el rey hay un varón en quien reposa el ruaj de los Kadoshim Eloah. Cuando vivía el rey Nebucadrezzar, padre de Meadón el rey, se halló que ese varón poseía Jogma, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los Elohá. El padre de Meadón el rey llegó a nombrar a ese varón jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese varón tiene una mente aguda, amplios juicios, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese varón y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de Meadón el rey le puso por nombre Belshazzar». Daniel ante el rey Belshazzar. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: «Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Yaudá. Me han contado que en ti reposa el ruaj de Elohei y que posees gran agudeza e inteligencia y una jogma sorprendente». Los sabios hechiceros se presentaron ante mí para leer esa escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de violeta, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Meadón el rey puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a Meadón el rey lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Elohim Haelión dio al rey Nebucadrezzar, padre de usted, grandeza, cabot, majestad y esplendor, toda la autoridad que Elohim le dio. Ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y Bene Adam de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar, a quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía, y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando Zuleb se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su cabot. Fue apartado de los Bene Adam y recibió la mente de un animal. Vivía entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que Elohim Haelión es el Adón de todos los reinos del Tabel y que se los entrega a quien él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nebucadrezzar, no se ha humillado. Por el contrario, se ha puesto al Elohim del Chamaín mandando traer de su vallit las copas, para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a Elilim de oro, plata, hierro, madera y piedra. Elohim, que no pueden ver ni oír ni entender, en cambio, no ha honrado al Elohim en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de Meadón el rey. Por eso, Elohim ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece es: Mena, Mena, Tekel, Uparsin. Pues bien, esto es lo que significa esas palabras. Mena, Mena, Elohim ha contado los días del reino de Meadón el rey y les ha puesto un límite. Tekel, Meadón el rey ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Uparsin, el reino de Meadón el rey se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Belshazzar ordenó que se vistiera a Daniel de violeta,
que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belshazzar, rey de los Bebelim, y Dareshabesh, el persa, se apoderó del reino. Para entonces, Dareshabesh tenía 62 años. Daniel capítulo 9, versículo 1. Oración de Daniel. Corría el primer año del reinado de Dareshabesh ben Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los Bebelim. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las escrituras donde Yotebab-e le comunicó al Naví Yirmeyahu que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas a Adonai el Elohim. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Oré a Yotebab-e mi Elohei, e hice confesión diciendo: Ahora, Adonai Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el Brit y la Gesed con los que te aman y guardan tus mandatos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandatos y de tu Torá. No hemos prestado atención a tus siervos los Nevim, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes del Aretz. Tú, Adonai, eres Sedeká, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día, nosotros, pueblo de Yehudá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos acá cerca como los que se hallan lejos en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido desleales, Yotebab-e, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aún cuando no hemos rebelado contra ti, tú, Yotebab-e nuestro, eres un Elohim compasivo y perdonador. Yotebab-e y Elohim nuestro, no hemos obedecido ni seguido tu Torah, la cual nos diste por medio de tus siervos los Nevim. Todo Israel se ha apartado de tu Torah y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la Torah de tu siervo Moshe. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Nunca ha ocurrido bajo el Shamoín nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Yotebab-e y Elohim, todo este desastre ha venido sobre nosotros tal y como está escrito en la Torah de Moshe, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Yotebab-e y Elohim nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros porque eres tzadik en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Adonai Elohim nuestro, que con mano poderosa sacaste de Mitzrayim a tu pueblo y te has hecho famoso. Como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Adonai, aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de rectitud. Ella es tu ciudad y tu monte Kadosh. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Elohim nuestro, escucha la tefilo y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con Ahabá a tu Vallí, que ha quedado desolada. Préstanos oído, Elohim nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerse estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran amor. Adonai, escúchanos. Adonai, atiéndenos y actúa. Elohim mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Las 70 semanas. Yo seguí hablando y orando a Yotebab-e, Adonai Elohim. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su Kadosh monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el malaj Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Elohim contestó tu oración. He venido a decírtelo, porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis devarim, para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu Kadosh ciudades pongan fin a sus transgresiones y pecado, pidan caparat por su maldad, establezcan para siempre la rectitud, sellen la visión y la profecía, y dedíquense al Kadosh HaKadashim. Entiendan bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mashiach príncipe.
Después de eso habrá 72 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mashiach príncipe. Este se quedará sin ciudad y sin vallid porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas de la vallid cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel capítulo 14 versículo 1. Daniel y el dios Bel. Cuando el rey Astiages murió y se reunió con sus antepasados, le sucedió Cores, rey de Persia. Daniel era uno de los varones de confianza del rey, el cual lo estimaba más que a cualquier otro de sus amigos. Los Bebelim tenían un ídolo llamado Bel, al que cada día le llevaban 660 litros de la mejor harina, 40 ovejas y 130 litros de vino. El rey le daba culto y todos los días iba a adorarlo, pero Daniel adoraba a su Elohim. Un día le preguntó el rey, ¿por qué no adoras a Bel? Daniel respondió, yo no doy culto a Elohim hechos por los humanos, sino al Elohim viviente que creó en el Chamaín y el universo, y que es Yodei-Bab-Ei de todos los Bene Adam. El rey le preguntó, ¿de manera que no crees que Bel sea un Elohim viviente? ¿Acaso no has visto todo lo que come y bebe cada día? Daniel se echó a reír y respondió, no se deje engañar, neón el rey, por dentro ese ídolo es de barro y por fuera es de bronce, nunca ha comido ni bebido nada. El rey se enojó mucho, mandó llamar a los sacerdotes de Bel y les dijo, si ustedes no me dicen quién es el que se come estos alimentos, morirán, pero si demuestran que Bel si se los come, morirá Daniel, por haber dicho palabras ofensivas contra Bel. Daniel le dijo al rey, está bien, que se haga tal como Meón el rey ha dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres ni los niños. El rey se dirigió entonces al templo de Bel acompañado de Daniel. Los sacerdotes le dijeron, ve a Meón el rey como nosotros nos vamos de aquí enseguida y ponga a Meón el rey mismo los alimentos y prepare el vino. Luego cierre con llave la puerta y séllela con su sello. Si al volver Meón el rey por la mañana encuentra que Bel no se lo ha comido todo, moriremos. Pero si las acusaciones de Daniel contra nosotros resultan falsas, será Daniel quien debe morir. Los sacerdotes no le daban importancia al asunto, porque debajo de la mesa habían hecho una entrada secreta y por ella entraban siempre para comerse los alimentos. Apenas salieron los Kohanim, el rey puso los alimentos delante de Bel. Daniel por su parte mandó a sus criados que le trajeran ceniza y la regaran por todo el templo. Todo esto lo presenció solamente el rey. Luego salieron, cerraron con llave la puerta, la sellaron con el sello del rey y se fueron. Por la noche llegaron los sacerdotes como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se comieron todos los alimentos y se bebieron el vino. El rey se levantó muy temprano y lo mismo hizo Daniel. Entonces le preguntó el rey Daniel, ¿están intactos los sellos? Sí, majestad, están intactos, respondió Daniel. Apenas abrió la puerta y vio la mesa, gritó el rey, ¡qué grande eres, oh Bel! En ti no hay ninguna clase de engaño. Daniel soltó la risa y no dejó que el rey entrara en la vallid. Entonces dijo, fíjese Meón el rey en el piso y vea de quién son estas huellas. Por lo que veo son huellas de varones, mujeres y niños, dijo el rey. Y se puso furioso y mandó a arrestar a los sacerdotes con sus mujeres e hijos. Entonces ellos le mostraron la puerta secreta por donde entraban a comerse las cosas que habían sobre la mesa. El rey los mandó matar y le entregó el ídolo a Daniel, quien lo destruyó lo mismo que a su templo. Daniel capítulo 6 versículo 1. Daniel es acusado por la Torá. Para el control eficaz de su reino, Dareshabesh consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el dinero. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un varón digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la Torá de su Elohei.
Formaron entonces los administradores sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre mi abón el rey Dareshabesh. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que mi abón el rey debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier elim o varón que no sea mi abón el rey. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Dareyavesh expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Elohim, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos varones llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Elohim, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que mi abón el rey publicó un decreto? Según entendemos, todo lo que en los próximos 30 días adore a otro Elohim o varón que no sea mi abón el rey será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Yahudá, no toma en cuenta a mi abón el rey ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a Elohim 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos varones fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, mi abón el rey, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Daniel en el foso de los leones. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Elohim, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, Daniel, siervo del Elohim viviente, ¿pudo tu Elohim, a quienes siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva mi abón el rey por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Elohim envió a su malaj y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Elohim bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra mi abón el rey. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Elohim. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Libertad para adorar a Elohim. Más tarde el rey Dareyavesh firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este tabel, shalom y prosperidad para ustedes. He decretado que en todo lugar de mi reino los Benei Adam adoren y honren al Elohim de Daniel, porque él es el Elohim vivo y permanece para siempre. Su reino nunca será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el Shamaín y prodigios en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Dareyavesh y de Cores el. Daniel mata a la serpiente y es echado al foso de los leones. También había en Babel una serpiente, y los Benei Adam de la ciudad le daban culto. El rey le dijo a Daniel: no puedes decir que este no es un Elohim viviente, tienes que adorarlo. Pero Daniel respondió: yo adoro a Yotevab-e Adonai Elohim, que es el Elohim viviente. Si mi abón el rey me da permiso, mataré esa serpiente sin espada ni palo alguno. El rey le dijo: te doy permiso. Daniel tomó un poco de brea, grasa y unos pelos, lo puso todo junto a cocer, hizo unas tortas y se las echó en la boca a la serpiente. Ella se las comió y reventó. Entonces dijo Daniel: vean qué es lo que ustedes adoran. Cuando los Babelim se enteraron de esto, se pusieron furiosos, se rebelaron contra el rey y empezaron a decir: el rey se ha hecho yaudí, ha derribado a Babel, ha matado a la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes. Enseguida se fueron al rey y le dijeron:
Entréganos a Daniel, si no, te mataremos a ti y a tu familia. Al ver el rey que lo amenazaban tan seriamente, no tuvo más remedio que entregarles a Daniel. Ellos lo echaron a un foso lleno de leones, donde permaneció 6 días en el foso. Habían 7 leones, a los que cada día les echaban 2 varones muertos y 2 ovejas, pero ese día no les echaron nada, para que se comieran a Daniel. Daniel capítulo 15 versículo 1. Habacuc lleva alimentos a Daniel al foso de los leones. Por aquel mismo tiempo se encontraba en Yaudá el Naví Habacuc. Acababa de preparar la comida y de echar unos lejemim en un canasto, e iba al campo a llevar la comida a los segadores, cuando se le apareció un malaj de Yodebab-e y le dijo: llévale esa comida que tienes ahí a Daniel, que está en Babel en el foso de los leones. Habacuc respondió: Yodebab-e, nunca he estado en Babel ni conozco ese foso. Entonces el malaj de Yodebab-e lo agarró por el pelo de la cabeza, y con el ímpetu de su soplo se lo llevó a Babel y lo dejó junto al foso de los leones. Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma esta comida que Elohim te ha mandado. Daniel respondió: te acordaste de mí, oh Elohim, tú no abandonas a los que te aman. Y se levantó y comió, mientras el malaj de Elohim se llevaba inmediatamente a Habacuc al lugar donde antes estaba. A los 7 días fue el rey a hacer lamentación por la muerte de Daniel, pero al llegar al foso de los leones vio que allí estaba sentado Daniel. Entonces dio un grito y dijo: qué grande eres, Yodebab-e, Elohim de Daniel, fuera de ti no hay ningún otro Elohim. El rey mandó que lo sacaran y echó en el foso a los que habían querido matar a Daniel, y los leones se los comieron en un momento, en presencia del rey.